Vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿en dónde has visto estos números? Entonces, vamos a mirar en qué situaciones de la vida diaria nosotros hemos utilizado estos numeritos. Pensemos por unos minutos a ver en dónde los hemos observado. Bueno, después de contemplarlos, podemos observar algunas situaciones en donde se ven reflejados. A veces sin querer nosotros no vemos que los estamos utilizando, pero pues ahí se ven representados. Por ejemplo, cuando partimos una torta en cantidades iguales, ahí estamos viendo esos números. Cuando queremos medir cierta cantidad de líquido, también los estamos utilizando. O también cuando dividimos alguna fruta en partes iguales para de pronto compartirla con alguien o incluso para poder comerla. O también comúnmente la vemos más en las pizzas, ¿cierto? Bueno, o también pues cuando queremos eh, porcionar la cantidad de leche para de pronto utilizar en alguna receta. Bueno, pero recordemos un poquito. ¿Cuál es el número que me puede representar esta situación? De los números que acabamos de observar. Entonces, bueno, recordemos que primero tenemos que mirar cuántos duraznos en este caso hay completos. Entonces podemos observar 2. Ahora, tengo este pedacito, pero de este pedacito de durazno, antes de que me quedara este pedacito, dividieron un durazno en cantidades iguales, de este mismo tamaño. ¿En cuántas serían? Después de pensarlo por unos minutos, podemos ver que fue en 4 partes que dividieron un durazno para que quedara este pedacito, ¿cierto? Eso quiere decir que tengo 2 duraznos completos y como el durazno que antes estaba aquí lo dividieron en 4 partes, solamente de esas 4 partes me quedó un pedacito, entonces aquí colocamos 1. Es decir, el número que me representa la cantidad de duraznos que tengo en este momento es 2 enteros y 1/4. También lo puedo representar en una fracción que nosotros ya la habíamos aprendido en cursos anteriores y es la fracción impropia. Entonces, la fracción impropia o cualquier tipo de fracción siempre tiene el denominador y el numerador, pero siempre para el denominador debemos mirar la cantidad de partecitas iguales que se dividió. Recordemos que ya habíamos dicho que este lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces el denominador es 4. ¿Cuántos pedacitos me quedaron? Solamente 1, ¿cierto? Pero no solamente es un pedacito que tengo, este durazno también lo debieron haber partido en 4 partes iguales y este también. Si lo partimos en 4 partes iguales y todavía no se lo han comido, que es como lo tenemos acá, entonces tenemos 4 de este durazno, más otras 4 de este van 8. Y más este pedacito que quedó 9. Eso quiere decir que la cantidad de duraznos que tenemos en este momento es de 9/4. Y así mismo con las manzanas. Entonces en este caso en las manzanas, ¿cuántas completas tenemos? 1. Y este pedacito surgió de haber partido la manzana en 4 partecitas, es decir que el denominador es 4. Y de esos 4 pedacitos solamente me quedó 1. Ahora para la otra, fracción impropia. Entonces, ¿en cuántas partecitas dividieron la manzana que antes estaba aquí? En 4. ¿Y cuántas partecitas me quedaron? De aquí obtengo solamente un pedacito, pero como esta manzana está completa y vamos a imaginar que la dividieron en las mismas 4 partes, entonces tenemos 4 partecitas de esta manzana más este pedacito, 5, es decir, 5/4. Y así lo podemos hacer con cualquiera de estas frutas. Por ejemplo, lo voy a hacer con los duraznos. Entonces, miren que también tengo 2 enteros, pero este durazno ya lo dividieron no en 4 partes, sino en 2 partes. Miren, aquí está la mitad de un durazno. Entonces, tengo 2 enteros y como dividieron el durazno en 2 partes, entonces el denominador es 2. ¿Y cuántos pedacitos de esos 2 me quedaron? Solamente 1. Es decir que, miren, tengo 2 duraznos completos, ¿sí? Y la mitad de un durazno. Es decir, 2 enteros y 1 medio. Y estas son algunas situaciones en las que nosotros utilizamos estos números. Entonces, pero bueno, ¿qué son los números racionales en forma de fracción? Resulta que los números racionales en forma de fracción son números que tienen esta forma, es decir, A sobre B.
donde A y B siempre tienen que ser números enteros y B siempre tiene que ser diferente de cero. Algo muy importante en los números racionales en forma de fracción es que encontramos tres elementos. Son el número que está justamente encima de esta lineecita llamada vínculo o también línea divisora se llama numerador. Y el número que está debajo de la línea divisora se llama denominador. Resulta que los números racionales en forma de fracción se pueden clasificar en racionales positivos, en racionales negativos o en racionales enteros. ¿Cuándo decimos que son racionales positivos? Cuando el número racional, tanto en su numerador como en su denominador, tienen el mismo signo. Es decir, por ejemplo, aquí, más por más, nosotros ya sabemos que signos positivos nos dan más. O también puede suceder menos por menos. Siempre, si el número, siempre le podemos decir que es un racional positivo si ambos tienen el mismo signo. Solo si los dos números, el numerador y el denominador, tienen el mismo signo, le decimos racional positivo. ¿Cuándo un número racional es negativo? Cuando pueden suceder cualquiera de estas tres. Es decir, cuando el numerador es negativo y el denominador es positivo, o cuando el numerador es positivo y el denominador es negativo, o simplemente cuando al lado del vínculo tenemos el signo menos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque por ley de signos, miren que también tenemos, si el numerador es negativo y el denominador es positivo, menos por más nos da menos. Y así con las demás. Ahora, ¿cuándo decimos que un racional es entero? Cuando al dividir el numerador entre el denominador, siempre me da un número entero. ¿Sí? Es decir, que al momento de hacer la división, no tengo un número decimal. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, 10 dividido en 2 es 5. 5 es un número entero. También, por ejemplo, 21 sobre 3 es un número entero. ¿Por qué? Porque miren, puedo hacer la división para comprobarlo. 21 dividido en 3 es 7. Y 7 por 3, 21, 21, 0. Entonces 21 tercios es igual a 7 y 7 es un número entero. Resulta que los números racionales también se pueden clasificar según su forma de fracción en fracciones propias, fracciones impropias. ¿Cuándo decimos que una fracción es propia? Cuando cumple la siguiente condición. El numerador es menor, es más pequeño que ¿quién? Que el denominador. Siempre miren, si en la fracción el numerador es más pequeño que el denominador, siempre decimos que es una fracción propia. Además, si pasa eso, esa fracción es menor que la unidad. ¿Y cómo sabemos eso? Simplemente comprobando. Recordemos que esto es una división, entonces 6 dividido en 8. Eso es igual a, ¿cuántas veces cabe 8 en 6? No cabe. Colocamos 0, coma, y agregamos un cerito aquí. ¿Cuántas veces cabe 8 en 60? Cabe 7 veces. 7 por 8 es 56 a 64. No es necesario que continúe la división porque ya estoy observando que 6 octavos es menor que 1 porque me dio 0,7. Entonces, todas las fracciones que siempre tengan en el numerador un número más pequeño que el denominador se llaman fracciones impropias y por lo tanto, siempre debemos saber que si es una fracción impropia, es una fracción propia que cumple con esa condición, siempre va a ser menor que la unidad. Ahora, pero, ¿qué hay de las fracciones impropias? Entonces, estas fracciones se llaman así porque su numerador es más grande que el denominador. Siempre, el numerador es más grande que el denominador. Y estas fracciones siempre son mayores a la unidad. Es decir, vamos a probar. 11 dividido en 8. Hacemos la división. ¿Cuántas veces cabe? Una vez. 8 por 1, 8, 11, 3. Coma y agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe 8 en 30? Caben 3 veces. 8 por 3, 24. A 30, 6. Y puedo contener la división, pero como solamente quería saber si esta fracción era más grande que la unidad, no es necesario continuarla porque aquí ya veo que es 1,3 y 1,3 es más grande que la unidad. Entonces, por lo tanto, todas las fracciones que tengan el numerador mayor al denominador son más grandes que la unidad y se llaman impropias. Ahora, resulta que la forma para representarlas, muy importante, la forma para representar estas fracciones propias es la siguiente.
Recordemos que el denominador es el que manda, es el que me dice, oiga, divida la figura en la cantidad de partes que yo tenga. Siempre el denominador es el que manda. Entonces, ¿en cuántas partes debo dividir la figura? En este caso en 8. ¿Por qué en 8? Porque el denominador es 8. Entonces, en este caso, miren que está dividida en 8 partes iguales. Contemos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como ya la figura está dividida en 8 partes iguales, ¿qué me dice el numerador? Coloree solamente 6 o coja 6. Ah, miren, ahí están las de amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 coloreaditas. Entonces, esta es la forma de representar una fracción propia. Pero bueno, ¿y qué hay de la representación de las fracciones impropias? Entonces, en este caso también, siempre el denominador es el que manda. Y para este ejemplo, el denominador es 8, ¿cierto? Entonces me dice, oiga, realice una figura y divídala en 8 partes iguales. Vamos a revisar si sí está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. La figura ya podemos verificar que está dividida en 8 partes iguales. Y me dice coloree 11. Pero miren que con una sola figura no me alcanza porque ya coloreamos y solamente alcancé a colorear 8. Pero como son 11, ¿qué debo hacer? Vuelvo y hago otra figura del mismo tamaño de la primera y la divido otra vez en 8 partes iguales. Y pues coloreo las restantes, las que me faltan. Pues ¿cuántas me faltan para completar los 11? Aquí tenía 8. Más 3 serían 8. 8 de aquí, esta sería 9, 10 y 11. Y esa es la forma en la que podemos representar las fracciones impropias.